Bienvenidos a todos hoy a esta última clase sobre el estudio del libro de Primera de Reyes. En estas últimas 2 o 3 clases nos enfocamos muchísimo en la vida del profeta Elías, porque el libro de Primera de Reyes se enfoca y profundiza algunos hechos muy destacados de la vida de este profeta, el profeta del fuego, que marcó tanto la vida de Israel y que a través de su vida nosotros tenemos tanta enseñanza, tanta palabra de Dios para nosotros. La clase anterior, la clase número 9, que espero todos hayan visto, estuvimos desmenuzando y recibiendo palabra de Dios para nosotros acerca de ese gran momento en la vida de Elías en que se enfrenta en el Monte Carmelo a los profetas de Baal, y esa gran oración que nos dejó la enseñanza de que no hay en realidad oraciones poderosas, sino hay vidas poderosas que oran. Y por supuesto, Dios responde a esa oración de una vida poderosa en Él. Así que bueno, ahora continuamos en esta clase número 10 con otros hechos destacados de la vida del profeta Elías. Y habíamos dicho que había algo que le faltaba conocer al profeta. Algo que todavía se ve que no había en su vida y Dios se lo quería mostrar. Y por supuesto a través de él nos lo está mostrando a nosotros. Por eso esta clase es tan importante y tan importante que le prestemos suma atención a los detalles juntos. Vamos a estar leyendo bastante. Vamos a recordar, antes de leer lo que tiene que ver específicamente con la clase de hoy, que Elías había tenido miedo, una etapa donde él sintió miedo. Dice que en 1 Reyes 19, 1 al 3, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, todo lo que había hecho ese día, esa tarde tremenda en que Dios respalda y honra a su profeta Elías enviando fuego del cielo. Y dice que Acab, entonces, luego de vivir esa experiencia tremenda, dice que va a su casa y le cuenta a Jezabel, su esposa que no compartía la fe del pueblo de Israel, que tenía otros dioses, que era de otra tierra y que adoraba a otros dioses y que había llevado de hecho a Israel a perder esa comunión que tenía con Dios. Dice que le contó todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Lo tenemos aquí en pantalla. Dice, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Dice la Biblia que Elías tuvo miedo. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Este Elías, y es lo que a nosotros nos impacta y en lo que hoy queremos profundizar. Este Elías, que había visto hace horas la poderosa mano de Dios enviando fuego del cielo hasta consumir el holocausto, las piedras, el agua, la leña, había visto que Dios respondía de una manera poderosísima. Unas horas después teme por su vida y huye. Había un nivel de agotamiento, que también lo vimos en la clase pasada, un nivel de estrés, un nivel de presión en la vida del profeta que desemboca en miedo. Y cuando él tiene miedo por su vida, huye. Y entonces Dios, con mucha paciencia, va y lo busca para mostrarle algo que hoy nosotros también tenemos que ver, porque también nosotros vivimos cargados de estrés, cargados de preocupaciones, cargados de problemas, y muchas veces todo eso deriva en miedo. Y cuando uno tiene miedo, deja de ser objetivo en la vida. El miedo comienza a dirigir los pasos de uno.
Entonces Dios hoy, con mucha paciencia, también con nosotros, nos va a mostrar algo. Vamos a seguir leyendo y que esa otra faceta de Dios que nos quiere mostrar hoy y que se la quiso mostrar a Elías y que se la mostró al profeta Elías. Dice Primera de Reyes 19, los versículos que van del 10 al 16. Dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, recordemos que había huido porque tenía miedo en medio de su cansancio, de su estrés, de su preocupación y su profunda... Había entrado en una profunda depresión, definitivamente. Había entrado en una profunda depresión, había sentido miedo por su vida, porque Jezabel lo había amenazado de muerte y había huido. Entonces Dios lo encuentra y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía perfectamente qué hacía allí Elías, pero quería que Elías con sus palabras se lo dijera. Entonces dice Elías, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Dios nos está hablando a nosotros hoy a través de esto que le está hablando a Elías. Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, dice la Biblia, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Sigue diciendo la Biblia, después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, dice la Biblia. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez Dios le pregunta y entonces él vuelve a responder con las mismas palabras que había respondido unos minutos antes del incendio, antes del viento, antes del terremoto, y le dice, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Repite lo mismo que le había dicho antes. Un viento fuerte e impetuoso pasó. También pasó un terremoto y también pasó el fuego. Las tres cosas que la Biblia relata que Elías vivió parado en la puerta de la cueva donde se había encerrado. Salió de la cueva porque Dios le dijo que tenía que salir y se encontró con un viento fuerte e impetuoso y buscaba a Dios allí y Dios no estaba en el viento fuerte e impetuoso. Buscaba a Dios en el terremoto, las piedras se movían y Dios no estaba en ese terremoto. Entonces buscó a Dios en ese fuego, en ese incendio que se produjo, y Dios tampoco estaba en el fuego. Elías conocía definitivamente a ese Dios fuerte e impetuoso, al Dios del viento, al Dios del terremoto, y conocía perfectamente al Dios del fuego, porque hacía horas había sido testigo de que el Dios del fuego había enviado fuego del cielo para probar que Elías era su profeta y que todavía había esperanza para ese pueblo de Israel que, gobernado por Acab y por Jezabel, se habían apartado de la palabra de Dios y de la bendición de Dios. Elías definitivamente conocía al Dios del fuego, al Dios ese que brama, a ese Dios que retumba entre las montañas, ese viento fuerte, a ese terremoto. Elías lo conocía, pero la Biblia dice que cuando escuchó ese
y me gusta, hay otra versión que dice un silbido apacible, un sonido suave y delicado. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, lo llama un suave susurro. Dice Elías que cuando escuchó ese suave susurro se dio cuenta que Dios estaba en ese suave susurro, que Dios podía haber estado en el viento y él sabía que estaba en el viento, podía haber estado en el terremoto porque lo conocía al Dios del terremoto, podría haber estado en el fuego porque conocía al Dios del fuego, pero estuvo en el suave susurro porque Elías no conocía todavía al Dios del descanso, al Dios que necesitaba. El Señor le respondió, dice a Moisés en Éxodo 33:14, yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Porque Moisés también una vez estuvo muy cansado, muy frustrado, muy perturbado por las preocupaciones y había sentido miedo. Y Dios le dijo a Moisés, y lo refleja Éxodo 33:14, yo mismo iré contigo, Moisés, no te preocupes, yo mismo iré contigo y te daré descanso. El Señor Jesús en Mateo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Isaías dice que Dios le da a los indefensos fortaleza, a los jóvenes que se debilitan y se cansan y quedan exhaustos, y dice que si confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, acá está el pasaje bíblico, y volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Elías necesitaba conocer a ese Dios que todavía no conocía, al Dios que le podía dar descanso. Y es el Dios que muchos de nosotros no conocemos, el Dios del descanso, el Dios del sosiego, el Dios de la paz, el Dios que no tiene nada que ver con el miedo porque está con nosotros y nos da descanso. Ese era el Dios que le hacía falta conocer todavía a Elías y que muchas veces nos hace falta conocer a nosotros, el Dios en quien podemos descansar, el Dios en que podemos confiar en medio de la tormenta. Vamos a continuar con otros hechos destacados de la vida de Elías porque estos últimos capítulos y versículos del libro de Primera Reyes se enfocan no solo en Elías, sino también en las consecuencias de la palabra profética de Elías y terminan, digamos, mostrando que todo lo que Elías profetizó se fue cumpliendo. Y luego de terminar Primera de Reyes, vamos a comenzar a partir de la próxima clase, Segunda de Reyes, que también tiene unas historias muy interesantes para nosotros, donde vamos a sacar mucha palabra de Dios para nosotros. Pero ahora vamos a continuar con estos últimos hechos destacados, estas profecías de Elías y sus cumplimientos para terminar con este primer libro de Reyes. Elías, luego de todo esto que sucedió tanto en el Monte Carmelo como allí en la montaña donde Dios se le aparece en un silbido apacible, en un suave susurro, Elías recupera sus fuerzas. No nos olvidemos también que un ángel le indica que tiene que dormir y que tiene que comer, y eso lo vimos en la clase pasada, y que eso es muy importante para recuperar las fuerzas. Pero entonces Elías reaparece para condenar a Acab y a su esposa Jezabel. Ya se terminó la misericordia. Ellos vieron caer fuego del cielo y no se arrepintieron. Se terminó la misericordia y entonces Dios le dice, recordemos que estamos bajo la ley en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros, usted y yo, vivimos en la gracia. Ahora la misericordia de Dios por el momento es ilimitada en Cristo, pero en este momento Dios dijo, basta, basta. Entonces lo mandó al profeta Acab que le diga qué era lo que le iba a suceder, tanto al profeta Elías, que le diga a Acab qué le iba a suceder a Acab y a su esposa Jezabel. Pero vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver un poquitito quién era Jezabel. Lo tenemos también en pantalla. Era una princesa fenicia, hija del rey Edbaal de Sidón, que se casa con el rey Acab,
del norte de Israel. Siempre recordemos que Israel está dividido en dos partes. La parte de abajo se llamó Judá, capital Jerusalén, y ahora estamos hablando de la parte de arriba, o sea, el norte, que se siguió llamando Israel, pero es el norte del territorio. Entonces se casó con Acab, que era rey de la parte norte. Primera de Reyes 16:31 dice: y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam. Recordemos que Jeroboam fue el que se enfrentó con el hijo de Salomón, y el hijo de Salomón se quedó en el sur y se formó el reino del sur, y Jeroboam se fue a liderar el norte de Israel y se formó el reino del norte. Dice, como si fuera poco, dice, de seguir el ejemplo de Jeroboam, Acab, dice, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y rendir culto a Baal. Vamos a seguir leyendo. Apocalipsis 2:20 nos dice: pero tengo una queja en tu contra, porque aparece Jezabel nuevamente en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Y dice 2:20, cuando el ángel le hablaba a las iglesias, dice: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Otra vez en el Apocalipsis se rescata el nombre de Jezabel. Fíjense la influencia negativa que tuvo sobre Israel y sobre todos el culto a Jehová, esta mujer que se había casado con el rey Acab. Como un ejemplo, la Biblia nos relata un ejemplo de la corrupción, de lo que estamos hablando, ¿no? De lo malo que fue Acab bajo la influencia de esta mujer Jezabel. La Biblia nos relata una historia, un hecho, que lo voy a leer textual, es largo, pero es muy interesante, porque, como les digo, refleja la corrupción del matrimonio real. ¿Hasta qué nivel estaba corrupto? Cuando uno ve las series de televisión modernas y que reflejan la corrupción del gobierno, pero esto no es invento moderno, viene de hace muchos años, y ustedes presten atención a lo que este hombre, Acab, y su esposa Jezabel hicieron. Cuenta la Biblia en Primera Reyes 21, del 1 al 26. Vamos a leer bastante, pero si usted tiene su manual, usted puede seguirlo en el manual, o si usted tiene su Biblia, buscar en Primera de Reyes, capítulo 21, los versículos 1 al 26, y acompañarme en la lectura. Había un hombre llamado Nabot, de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab. Al lado del palacio de Acab, un viñedo. Rey de Samaria, Acab. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerquita de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot. Y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Un niño encaprichado. Yo quería ese campo y no me lo quieren vender. Se puso a llorar, no quiso comer. Un típico capricho de niño rico. Dice que: ¿qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a dos sinvergüenza frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas.
Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, que Jezabel había escrito en las cartas, por supuesto con el nombre de su esposo, del rey Acab. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente entre la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante los reyes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Dice: bueno, ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Pero el Señor dijo a Elías, y aquí viene lo nuestro, el Señor le dijo a Elías: ve a encontrarte con el rey Acab de Israel, que gobierna en Samaria, estará en Jezreel, en el viñedo de Nabot, adueñándose de él. Dale el siguiente mensaje: esto dice el Señor, ¿no te bastó con matar a Nabot? También tienes que robarle. Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. Así que, enemigo mío, ¿me has encontrado?, le dijo Acab a Elías, cuando Elías se presentó para decirle, para darle esta profecía de parte de Dios. Sí, contestó Elías, te encontré porque te has vendido para hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso ahora el Señor dice: traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, le dice Elías, el profeta Elías al rey Acab, en cuanto a Jezabel, el Señor Dios dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel, el mismo lugar que le había robado al hombre este que habían mandado a matar. Y los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, dice, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. La muerte anunciada de Acab. Elías la había anunciado, y Primera de Reyes termina relatando el cumplimiento de la profecía de Elías sobre la muerte de Acab y sobre la muerte de Jezabel. Y vamos a leerlo porque esto es muy importante para luego comenzar Segunda Reyes bien informados de cómo venía la mano, de todo lo que estaba sucediendo. Entonces dice Primera Reyes 22, dice: entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré. Acá está relatando todo el hecho de la muerte en la batalla de Acab. O sea, en una batalla en donde Acab estuvo involucrado, cómo murió. Entonces Acab le dice: yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron a la batalla. O sea, cambió ropas, simplemente. Le dijo a otro: ponte mis ropas, yo me pongo las tuyas, así cuando me quieran matar a mí, te van a matar a ti y yo voy a estar libre. Una cosa así fue, una estrategia. Mientras tanto, el rey de Aram había dado los siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Por eso Acab sabía que, todo el ejército enemigo se iba a enfocar en golpearle la cabeza y matar al rey.
y por eso él había planeado simplemente que otra persona estuviera disfrazada con sus ropas para que él no corriera tanto riesgo, ¿no? Además, los soldados siempre rodeaban al rey, el rey estaba en un lugar protegido, pero de cualquier manera, para no correr riesgos, él había tramado disfrazar a otro con sus ropas. Entonces, dice, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sigue diciendo la Biblia, sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar, dice la Biblia, hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel, o sea, a Acab, entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro, estoy gravemente herido. Ubiquémonos en la escena. Elías había profetizado que Acab iba a morir y que su sangre la iban a lamer los perros. Acab entra en batalla y disfraza a otra persona con sus ropas para que no lo encuentren a él. Los soldados se dan cuenta de que el disfrazado, Josafat, no era el rey y simplemente no lo persiguen más. Pero no saben quién es el rey de Israel. Todavía no saben, porque el rey de Israel saben que no es ese que tenía las ropas reales, pero no saben dónde está entre todos los soldados de Israel. Pero entonces uno de los soldados de Aram, uno de los soldados enemigos, tira una flecha al aire. Y la flecha le pega justo a Acab, que era el rey, pero no solo que le pega a él, sino que entra entre un espacio, entre dos partes de la armadura. O sea que la flecha no solo que le pega a él, sino que entra entre la armadura. Esto es algo increíble y entonces queremos ver cómo se está cumpliendo lo que le predijo Elías. Dice entonces que se lo llevaron al rey, lo sacaron de allí. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas. Estamos perdidos, decían, sálvese quien pueda. Claro, el rey ha muerto, así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Y aquí está el cumplimiento de la profecía del profeta Elías sobre Acab. Y ahora viene también la muerte anunciada de Jezabel. Y con esto termina un poco todo lo que queremos estudiar de Primera de Reyes, aunque Jezabel siguió viviendo, porque hierba mala nunca muere, dicen por ahí algunos dichos, y entonces le costaba morir a Jezabel. Entonces vamos a tener que trasladarnos hasta el capítulo 9, pero de Segunda de Reyes, un libro que todavía no estudiamos, pero para seguir la profecía y terminar Primera de Reyes, sabiendo que la profecía que Dios había dado a través de su profeta Elías se cumplió totalmente. Dice Segunda Reyes 9, 30 y 37, cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel. Jehú era el nuevo rey de Israel, porque Acab había muerto, habían sucedido algunas cosas, ahora Jehú era el nuevo rey de Israel. Lo vamos a estudiar esto cuando estudiemos Segunda Reyes, pero por ahora les anticipo. Entonces el nuevo rey de Israel la va a visitar a Jezabel. Dice que entonces Jezabel, dice la Biblia, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó, ¿has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Seguía agresiva la mujer, La verdad que seguía agresiva. Se había quedado viuda, tenía una pena de muerte sobre su cabeza porque estaba la profecía que le había dado Elías, y sin embargo seguía agresiva con el nuevo rey de Israel. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó, ¿quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos
se asomaron a verlo. «Tírenla abajo», gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con la pata de sus caballos. Luego Jehú entró en el palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: «Que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: «Eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbé, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla». Eso había dicho el profeta Elías. Y con esto, siguiendo la última profecía de Elías sobre Acab y Jezabel, terminamos este libro de Primera de Reyes. Pero como lo dijimos cuando comenzamos, Primera de Reyes y Segunda de Reyes en realidad es un solo libro que por una cuestión práctica fue dividido al medio. Por una cuestión de tamaño, porque ahora nosotros lo tenemos electrónicamente incluso, o en una pequeña Biblia, pero antes se tenía que leer todo un rollo y era demasiado grande estar trasladando el libro de los Reyes. Entonces lo dividieron en Primera Reyes y Segunda Reyes, parte 1 y parte 2. Así que los animo a que no dejen de seguir la interesante historia de Elías, que ahora continúa con Eliseo, su amigo Eliseo, y continuamos con otros hechos destacados de la vida de Elías y otros hechos destacados de los reyes de Israel y de cómo el Señor va guiando a esta nación, a pesar de que muchas veces tiene que apretar bastante para que ellos vuelvan y no se descarríen. Ahora, tenemos todavía mucho para decir en el segundo libro de Reyes, así que no me abandonen, acompáñenme en este próximo libro, los veo allí, Dios les bendiga, gracias, nos vemos.